Todos los imperios dijeron lo mismo, que eran diferentes, que podían ser eternos. Grecia, Roma, España, Inglaterra, la Unión Soviética, todos tuvieron un momento en el que parecían invencibles y todos terminaron colapsando. Los mongoles abrieron las estepas de Asia hasta Europa. Grecia fue la cuna de la civilización, dominando por siglos. Roma dominó el Mediterráneo durante casi 1000 años. La Francia de Napoleón puso de rodillas a media Europa. España se repartió continentes a punta de cruz y espada durante 300 años. El Imperio Británico mandó sobre los mares durante más de un siglo. Y la antigua Unión Soviética fue una superpotencia nuclear hasta hace poco, durante casi medio siglo. Pero hubo algo en común en todos estos imperios. Siguieron 7 etapas, 7 patrones, 7 síntomas internos. Y hoy, en 2025, vemos esas mismas 7 etapas aparecer, una por una, en Estados Unidos. Decisión tras decisión, como si leyéramos un guión que conduce a la catástrofe. Y sí, el país del dólar, de las estrellas de Hollywood, de Silicon Valley, la hegemonía militar, el corazón de eso que llamamos con mucha arrogancia Occidente, se está agrietando. Pero ningún imperio se rompe de un día para otro. Primero se agrieta por dentro. En Estados Unidos hay nuevos nombres, nuevas caras, nuevos discursos sobre raza, culpa, religión, deuda, inflación, guerra. Todo esto mientras el país se polariza, se fragmenta. La opinión pública se pelea entre ella y mira más su guerra interna que sus enemigos externos. En este video te explico el por qué Estados Unidos tiene los días contados. Como potencia hegemónica, por qué va por la misma escalera que imperios que ya se desintegraron, porque la historia lastimosamente no firma contratos de eternidad con ningún imperio o superpotencia. Lo que sí nos enseña la historia es que nunca aprendemos de ella. La caída de España, entre cruces y guerras. En 1590 España era el imperio más rico de la tierra, controlaban más de la mitad del oro y la plata del planeta. Su ejército controlaba buena parte de Europa. Su moneda era aceptada en todas partes. 80 años después estaban en bancarrota. Nunca se recuperaron del todo. El real español era de facto la moneda de reserva mundial. Eso los hizo sentirse invencibles. Pero vamos a las etapas. Etapa 1, sobreextensión militar. España luchó guerras por todo lado. Contra los otomanos en el Mediterráneo, contra Francia, contra Italia, contra los protestantes en los Países Bajos, contra los ingleses, en Filipinas y en toda América. Para 1580 tenía frentes abiertos en 4 continentes. El costo fue enorme. El gasto militar los agotó por dentro. Etapa 2. Degradación de la moneda. Los impuestos no fueron suficientes. Entonces hicieron lo que cualquier imperio hace en colapso. Empezaron a degradar su moneda. Sus monedas, que eran de plata pura, se comenzaron a mezclar con cobre. Una moneda que era 100% plata pasó a ser mitad plata, mitad cobre. Poco después, la moneda era casi todo cobre. Para 1600, muchas monedas españolas ya no tenían casi plata. El mundo empezó a desconfiar del real español y la inflación se disparó. Etapa 3. Espiral de deuda. Cuando ni los impuestos ni la manipulación de la moneda alcanzan, llega el turno de la deuda. España pidió prestado a banqueros, italianos, alemanes, incluso a cualquiera que estuviera dispuesto a financiarlos. En 40 años, España declaró 4 bancarrotas. 4. Prometían reformas, pero siempre volvían al mismo ciclo, pedir prestado para pagar lo que ya debían y quedar aún más endeudados. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Ojo con esta. Lo que mucha gente no entiende del colapso español es que el problema no era la falta de oro y plata, era precisamente lo contrario. Cuando tienes tanta riqueza fácil, dejas de producir. ¿Para qué sembrar comida si la puedes importar de otro país? ¿Para qué construir barcos si los puedes comprar a otra persona? Y así, poco a poco, fueron matando su industria. Y sin industria no hay empleo. Y sin empleo no hay impuestos. Y sin impuestos, ¿el Estado vive de qué? De deuda. La manufactura se paralizó en España. La agricultura, ni hablar, se congeló. Usaron su riqueza para comprar vino caro de Francia, telas de Italia, productos holandeses, y pues una economía que solo gasta, no produce y se cree invencible es una bomba de tiempo. Cuando por fin las minas de plata en España se les empezaron a agotar, el sistema entero colapsó. Etapa 5. Decadencia social. Una economía débil trae consecuencias previsibles. El crimen subió, los pobres y la marginalidad llenaron las calles de Madrid. Mucha gente se fue del país, a Francia o a Inglaterra.
España solo se quedó con los burócratas, élites y clérigos. Gente que no creaba riqueza, sino que la consumía. Ya para 1640 España pierde Portugal y 10 años después pierde los Países Bajos. Hoy España es un país pequeño para lo que fue antes. Culturalmente rico, hermoso, pero irrelevante en la gran geopolítica mundial. Ahora bien, Gran Bretaña, de dueño del mundo a la nostalgia en los museos. Saltemos 300 años hacia adelante. Para 1900, en su pico, Gran Bretaña controlaba alrededor del 25% del territorio del planeta. La libra esterlina era la moneda de reserva global. Cada contrato grande se hacía en libras. Cada banco central serio tenía deuda británica. Londres era el centro financiero del mundo. Antes que Wall Street, antes que muchos, era Londres. Y justo como España, 300 años antes, creyeron que eso era permanente. Etapa 1, sobre extensión militar. Para 1900, Gran Bretaña tenía compromisos militares en todas partes. India, África, Medio Oriente, el Pacífico, el Caribe y China. Tenía que defender su territorio en 6 continentes. El costo era enorme. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña enfrentó una encrucijada: ser neutral y ver cómo el mundo cambiaba sin ellos, o lanzarse a ganar la guerra aceptando el riesgo de la bancarrota. Sabemos bien que eligieron la guerra. Ganaron, pero el precio fue brutal. Etapa 2, degradación de la moneda. La libra estaba respaldada por el oro, pero durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña vació buena parte de sus reservas. Lo que quedaba lo enviaron a Estados Unidos para pagar armas, comida y suministros. La libra perdió fuerza, la industria manufacturera perdió competitividad, el desempleo se disparó, la economía colapsó varias veces. Intentaron sostener la moneda, pero para 1931 no aguantaron más. La libra perdió una enorme parte de su valor y en cuestión de días, el prestigio de su moneda se vino abajo. Etapa 3, espiral de deuda. Gran Bretaña nunca se recuperó de la deuda de la Primera Guerra Mundial. Y después vino la segunda, más costos, más préstamos desde Estados Unidos. Para 1945, Gran Bretaña le debía a Estados Unidos y Canadá una suma equivalente a 1/3 de su Producto Interno Bruto, o sea, lo que producía en un año. La guerra se ganó, la segunda también, sí, pero ¿a qué costo? El Imperio Británico se destruyó, ni Churchill lo pudo parar. Etapa 4, pérdida del imperio. Para 1947 llegó el punto de no retorno. Gran Bretaña entregó la India, la corona de diamantes, su fuente de riqueza durante los últimos 200 años. En los siguientes 20 años perdió casi todo: África, Medio Oriente, el sudeste asiático y el Caribe. Para 1970, el Imperio Británico existía principalmente en los libros de historia y museos. Etapa 5, colapso progresivo. La libra siguió derrumbándose. La moneda que había sido reserva global se convirtió en una moneda regional. Gran Bretaña conservó una silla permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, claro. Desarrolló armas nucleares también y construyó una relación especial con Estados Unidos. Pero todos sabían la verdad. Ya no eran una superpotencia. Eran, sobre todo, un museo de recuerdos. Y no sin antes el último ejemplo antes de entrar en Estados Unidos: la Unión Soviética. De gigante nuclear a ruina silenciosa. El colapso más reciente, la Unión Soviética. Desde 1945 hasta el 91, la Unión Soviética fue el villano global, el nuevo superpoder del martillo. Millones de soldados, tanques, misiles, armas nucleares, satélites avanzados y carrera espacial. Lanzaron el primer satélite y mandaron incluso al primer animalito al espacio, Laika. Gran legado, por cierto, Laika. Toda Europa del Este y parte de Asia funcionaban como su hacienda geopolítica, porque eso siempre ha sido Rusia, una hacienda grande, pero simplemente con un territorio pequeño desarrollado al occidente. Ellos creían, sin embargo, que eran el futuro, y no los culpo, salvo por un detalle: su modelo económico. Pensaron que el comunismo iba a enterrar al capitalismo. Y como Mao Zedong en China, cuando creyó que podía planear la economía con un cuaderno, pues durante 45 años Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en guerras indirectas o proxies por poder y las perdió todas. En Corea, en Vietnam, Afganistán, en África otras, tanques contra tanques, misil contra misil, narrativa contra narrativa. Pero debajo de la superficie, la economía estaba muriendo. Etapa 1, sobre extensión militar. La Unión Soviética gastaba cerca del 15 al 20% de su producción anual en gastos militares. Era aproximadamente el triple en proporción a lo que gastaban los norteamericanos. El conflicto es que su economía era mucho más pequeña y gastaban el triple en lo militar. Pelear en Siria, Afganistán, Vietnam, Corea del Norte, pero también a su vez en Angola y Etiopía, era insostenible. Demasiados frentes. Etapa 2, estancamiento económico. La economía soviética dejó de crecer en la década de los 70, en la crisis del petróleo. Los altos precios del petróleo los mantuvieron a flote un tiempo porque son grandes exportadores de petróleo. Pero nada más funcionaba. Las fábricas producían basura. La agricultura colapsó. Intentar igualar tecnológicamente a Estados Unidos los obligó a gastar tanto
que nunca pudieron alcanzar ese nivel. Y para 1980, la Unión Soviética estaba importando granos y cereales solo para alimentar a su propia población. Un país con alguna de las mejores tierras del mundo no podía alimentar a sus ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque la redistribución de la riqueza forzada mata la innovación. La gente deja de producir cuando da igual cuánto te esfuerces si al final recibes lo mismo que el que no hace tanto. Etapa 3. Colapso de la moneda. El rublo, la moneda rusa, para ese entonces nunca fue realmente una moneda global. No era libremente convertible, digamos que no la aceptaban mucho. Ni sus propios ciudadanos confiaban en él. Cuando podían usaban era dólares. El gobierno soviético compraba bienes pagando con petróleo y oro, porque nadie quería rublos. Para mediados de la década de los 80, el precio del petróleo se fue al suelo. Las reservas de oro, obviamente, se vaciaron. Y el sistema financiero soviético se quedó sin aire. Etapa 4. Pérdida del imperio. Como bien conocemos, para el 89 el muro de Berlín cae y ciudadanos de toda Europa del Este se mueven, cruzan fronteras, se escapan del bloque soviético, de lo que llamaban el Pacto de Varsovia. Los satélites que les daban ventaja estratégica desaparecen en tiempo récord. Los soviéticos estaban quebrados. Ya el orden mundial era unipolar, no multipolar o bipolar de dos. Era Estados Unidos a la cabeza. Etapa 5. Colapso completo. En diciembre del 91 la Unión Soviética se desintegra totalmente. 900 días desde la caída del muro de Berlín hasta su disolución oficial. Sin una guerra mundial, sin invasiones masivas. Los tumbó el gasto de la guerra que podía ser, pero que nunca fue, que fue la Guerra Fría. Se armaron para algo que realmente nunca sucedió, por lo menos de manera directa. El rublo, su moneda, se volvió papel sin valor. Una superpotencia con unas 30.000 armas nucleares se fue al suelo, especialmente por su política económica. Y aquí es donde deberías estar muy atento, porque Estados Unidos está siguiendo el mismo patrón, paso a paso, decisión tras decisión, de la Unión Soviética, de Inglaterra o Gran Bretaña y España. Estados Unidos, el siguiente en la fila. España, Gran Bretaña y la Unión Soviética, 3 superpotencias, 3 veces, 3 colapsos notorios, todos siguiendo la misma secuencia. Hoy Estados Unidos ha completado 5 de esas 7 etapas. Etapa 1, sobreextensión militar. No es fácil contradecirme en esta. Estados Unidos tiene cerca de 750 bases militares en alrededor de 80 países. Si eso no es sobreextensión militar, ¿qué es? Tiene tropas en más de 150 países. Tiene que defender a Ucrania frente a Rusia, a Japón y Taiwán frente a China, a Corea del Sur del loco de los misiles de Corea del Norte, a Filipinas en el Pacífico, intereses en Medio Oriente con Israel y contener al mismo tiempo pues a Rusia y a China, que va a ser para mí la futura potencia mundial para 2050. Su gasto militar ronda los 850.000 millones de dólares al año. Eso es más que la suma de varias potencias juntas y aún así parece no ser suficiente. Lo que casi nadie te dice es que ese equipamiento militar envejece. La tasa de reclutamiento está bajando y Estados Unidos vive cansado de guerras interminables y que además no son suyas. Si China invade Taiwán, si Rusia empuja más allá de Ucrania hacia el territorio de la OTAN, si Irán cerrar el estrecho del Hormuz, que es por donde pasa la mayor parte del petróleo del mundo, pues Estados Unidos tendría que responder a demasiados frentes de manera simultánea. Demasiados frentes como Roma, demasiados frentes como España, demasiados frentes como el Imperio Británico. Etapa 2, degradación del dólar. España degradó su moneda mezclando plata con cobre. Estados Unidos no está mezclando metales en sus dólares, hace algo más moderno. Imprime, imprime e imprime. En 1971, Nixon cerró la ventana del oro. El dólar dejó de estar respaldado por oro y pasó a estar respaldado solo por confianza y petróleo, de Arabia Saudita especialmente. Desde 2020, Estados Unidos ha creado trillones de dólares nuevos, o sea, impresos, para sostener mercados, bancos, empresas, gobiernos. A lo largo del último siglo, el dólar ha perdido la mayor parte de su poder de compra. Y lo podemos ver, no están mezclando cobre con plata, pero están emitiendo papel ilimitado. Mientras el mundo crea en ese papel, todo seguirá en pie, pero cuando la fe se rompe, empieza el terremoto. Etapa 3, espiral de deuda. Estados Unidos debe decenas de trillones de dólares. Una deuda que ya supera su propio Producto Interno Bruto. Cada año se gasta más de lo que le ingresa. Está pidiendo prestado para pagar intereses de deudas antiguas. ¿Les recuerda algo? España pedía prestado para financiar guerras y lujos. Gran Bretaña pedía prestado para sostener 2 guerras mundiales. La Unión Soviética pedía prestado para mantener una economía rígida y militarizada. Estados Unidos pide prestado para financiar guerras ajenas, rescates, subsidios y un estilo de vida que solo es posible mientras el mundo acepte su moneda.
Es la misma espiral, solo que distinto siglo, pero mismo patrón. Etapa 4, pérdida de la capacidad productiva. Para mí de las más importantes y ya la podemos ver. Estados Unidos ya no es la fábrica del mundo como antes. Diseña, financia, especula, consume, pero gran parte de lo que Estados Unidos usa se produce en otro lado. Sabemos que son los chinos los reyes. La manufactura se fue desplazando hacia ellos, hacia incluso México y Vietnam y otros países, para reducir costos y evitar impuestos. Las mismas empresas estadounidenses están produciendo en otro país. El Estado dejó de recaudar porque la producción se fue del país. Estados Unidos está financiando al enemigo. Importan cientos de miles de millones más de lo que exportan. Venden menos de lo que compran. Mejor dicho, gastan más del dinero que tienen. Como España con su plata, dependen de lo que traen de afuera, pegado con una moneda que empiezan a cuestionar. Igual que España, confían en que siempre podrán pagar con su moneda, pero la historia dice que esa confianza siempre tiene fecha de vencimiento. Etapa 5. Decadencia social. Acá nos acercamos tal vez a lo más grave. La confianza de los norteamericanos en esas instituciones está en sus mínimos históricos. El crimen crece en varias ciudades, están llenos de fentanilo, sobredosis de drogas por todo lado, heroína, cocaína y más drogas matan cerca de 100.000 estadounidenses al año. La tasa de fertilidad cae por debajo de la tasa de reemplazo. Es decir, para reemplazar la nueva generación no están teniendo los hijos que se necesitan, porque los progresistas así lo han decidido. La disfunción política es total. La nueva pelea de blancos y afroamericanos o cristianos versus judíos aumenta. Todo el mundo te vende a Estados Unidos como la gran democracia del planeta. Pero hay un detalle, su sistema está diseñado para que solo puedas elegir entre dos opciones, A o B. O se apoya el republicano o se apoya el demócrata, que son sus dos partidos políticos. No hay opción C real y aunque la hay, tiene mínimos históricos en las votaciones y ese sistema tiene agotados a sus ciudadanos. La democracia no funciona bien cuando te limitan el menú. Eso no es pluralismo, es obligarte a escoger entre dos extremos. Estados Unidos es extremista por diseño y un imperio que solo sabe pensar entre blanco y negro termina pues viéndose a sí mismo como su peor enemigo. Para terminar, etapa 6, pérdida del estatus de la moneda hegemónica, ya en curso. El sexto paso es la pérdida del estatus de la moneda de reserva. Si ven, en todos hice hasta el paso 5. Pero acá, la aparición de bloques como los BRICS, que es la alianza de países nueva, de Brasil, Rusia, India, el comercio de yuanes, que ya es la moneda de China y en otras divisas, incluso se está comercializando en criptomonedas, es un síntoma para Estados Unidos. Arabia Saudita, que es su mayor aliado económico, el corazón del petrodólar, ya ha aceptado vender petróleo en otras monedas, incluso en yuanes, que es la moneda china. Se firman contratos fuera del dólar. Las fisuras han estado formándose hace años. Nadie lo está viendo. La moneda es el pulso invisible de un imperio. Y cuando ese pulso se debilita, el colapso ya no es una posibilidad teórica, es cuestión de tiempo. Etapa 7, final, el colapso total. La séptima etapa no es una caída elegante, es colapso. No necesariamente entre bombas, ni invasiones, ni una tercera guerra mundial. A veces es algo más frío. Las cuentas dejan de cuadrar, la moneda deja de servir como refugio, la deuda se vuelve impagable y el mundo decide que ya no vale la pena sostener al imperio. Pequeños movimientos, pequeñas decisiones, hasta que un día la confianza se rompe y no hay vuelta atrás. Si llegaste hasta acá, felicitaciones, sos un intelectual. Esta es la historia de cómo los imperios mueren. España creyó que el oro y la plata la harían eterna. Gran Bretaña creyó que el mapa del mundo siempre estaría pintado con su bandera y sus colonias, que ahora solo es museos. La Unión Soviética creyó que el futuro le pertenecía por ideología y Estados Unidos cree que la tecnología, el dólar y el ejército más grande del mundo los van a salvar de la historia. La historia no tiene favoritos, tiene patrones que se repiten. Tal vez el colapso del imperio americano no se vea como una explosión repentina, sino lo veo como algo más lento, más parecido a España, más parecido a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Una sucesión de hechos, decisiones, de deudas, de guerras, adentro de ellos mismos, de su propio territorio y afuera, de autoengaños, de desgaste económico, social y político, que la pregunta no es si el imperio va a caer, la pregunta realmente es ¿cuándo? Gracias.